Hola amigos, saludos a todos los seguidores de Jardín del Alma. Hoy, como en otras ocasiones, comentaremos sobre la historia de Cataluña y lo que conlleva el tema en relación con nuestra ciudad Mataró. Y hablaremos sobre la Segunda República y la Guerra Civil. Fue el 14 de abril de 1931, fecha en la cual se proclama la República en Cataluña, tras los resultados de las elecciones municipales. Ese momento, a su vez, fue utilizado por Esquerra Republicana para Catalán, haciendo por tanto una república federal. Esta iniciativa fue tomada por Francesc Macià y tuvo como resultado un enfrentamiento con el recién nombrado gobierno republicano de España. El 17 de abril de 1931 se reunían en Barcelona emisarios del gobierno central para redactar el autoproclamado Estado catalán. A cambio, el gobierno accedería a la creación de una autonomía para Cataluña. A partir de ese momento, desde Cataluña se decidió trabajar en un estatuto de autonomía para presentarse en las Cortes Españolas y el 3 de agosto de 1931 fue entregado el documento al gobierno. El problema fue que existían en las labores que se les permitían, pues desde Cataluña se abogaba por una república federal, mientras que la constitución realizada fue desde el gobierno y ésta defendía una república integral, es decir, que no se podía dividir el país. Aún así, debemos de saber que entre los meses de enero y abril de 1932 se siguió discutiendo sobre el asunto para encontrar un punto en común con el cual quedar contentas ambas partes. El 9 de septiembre de 1932 se acepta el Estatuto de Autonomía para Cataluña, eliminando las palabras Estado, soberanía y federal, pues el resto del gobierno y el resto de España no lo aceptaban. Cataluña, desde el gobierno catalán, gobernado por Luis Companys, se llevó a cabo la creación de una reforma agraria que beneficiaba a pequeños agricultores. De esta forma, les permitía poder comprar por parte de los pequeños agricultores parcelas de tierra. Y la derecha catalana exigió al gobierno que obligara a Cataluña a volver a la normalidad, haciendo que esta ley fuera anulada. Tras esto comenzó una serie de enfrentamientos de guerrillas en la ciudad condal, que se saldó con la vida de civiles y militares. El 7 de octubre era detenido Companys y el resto del gobierno catalán, más otros políticos, los cuales fueron conducidos a prisión. Para ellos detallarnos lo que les he comentado. Para detallarnos lo que yo les acabo de comentar, hacemos conexión con nuestro compañero y amigo, el profesor Ramón Salicruz, quien nos comentará el cómo, por qué y cuándo de esta situación. Hola Ramón, saludos. Hola, aquí estoy. Pues, amigo Ramón, eh, tras mi resumen, ¿cómo fue seguida la Segunda República en nuestra ciudad? Vale, me pareció muy bien el resumen que tú has hecho ya, que de alguna forma yo diría que ha recobrado actualidad en estos momentos en que estamos hablando con todo el tema de las elecciones actuales y del posible gobierno de Pedro Sánchez, etcétera, etcétera, porque el tema de Cataluña y del encaje que debe o no, según unos sí, pero otros no, tener en el conjunto de España, es siempre actual. Es siempre actual. Tú lo has dicho muy bien en aquel momento, en el año 31, y lo es hoy, en el año 2023. Por tanto, esto es, digamos, la mejor forma de introducir el tema. Yo voy a generalizar un poco más, aunque tú también has hecho unas pinceladas al respecto, y siguiendo un pequeño esquema que he elaborado, pues medio leería y medio interpretaría lo que tengo aquí en un papel escrito, digamos, ¿no? Eh, Evidentemente, tal como tú has dicho, el rey Alfonso XIII
para evitar derramamientos de sangre, optó por marchar de España después de unas elecciones que en realidad eran unas elecciones municipales para la elección de alcaldes y de los ayuntamientos de los distintos pueblos. Pero al ver Alfonso XIII que en las principales ciudades de España habían vencido las candidaturas, digamos, de izquierdas y, digamos, no excesivamente, en nuestro caso, tildadas de españolistas, pues emigró, marchó. Y fue cuando se proclamó la República. Y tú has explicado muy bien una intríngulis que hubo ya entre Cataluña y el resto de España, porque el gobierno que hubo en Cataluña iba más lejos. El gobierno quería una república, tú lo has dicho, no digo independiente, porque no es eso, sino dentro de un encaje de forma federal de Cataluña en un marco federal, más o menos, y resumiendo. Tendríamos que entrar en detalle, etcétera, etcétera. Cosa que no convenció a las personas, digamos, generales del Estado, los mandatarios generales del Estado, que quedaron en una república unitaria. Es decir, no una república que permitiera que una porción del mapa de España se desgajara, como podría ser el caso de Cataluña, ¿no? Esto, hay que decirlo, pasa en unos momentos muy delicados a nivel económico. Hay, hay unas dificultades a nivel económico, sobre todo centradas en el año 29, cuando hubo un crack importantísimo de la Bolsa de Nueva York y unas dificultades económicas extraordinarias. Si hubiera habido en todo momento un empuje económico extraordinario, tal vez estos problemas hubieran quedado reducidos a la mitad. Pero imaginemos esto en medio de una crisis económica generalizada. Si hubo problemas durante la Segunda República y, por supuesto, desencadenaron la guerra civil, pues en buena parte fue por este motivo, ¿no? Bueno, tú has dicho ya muchas cosas en la línea de lo que estoy comentando. Yo, si te parece, diré que además de todo el problema, digamos, catalán, o lo que se quiera llamar, la problemática relacionada con Cataluña, lo que sí podemos decir es que la República tuvo tres grandes etapas, en general en España. En una primera etapa, del año 31 hasta el 33, el gobierno hizo toda una serie de reformas, tú has insinuado alguna, a nivel de reforma agraria, a nivel de, por ejemplo, autonomía de Cataluña, a nivel de laicidad del Estado, es decir, de abandonar la religiosidad como algo oficial para convertir España en un Estado laico, en un Estado como mínimo aconfesional, y que todo esto no cayó bien en el que podríamos decir en las personas, digamos, de tipo conservador, moderado, de carácter religioso, etcétera, etcétera, porque había unos cambios que no les parecía bien. Pensemos, por ejemplo, en la cuestión religiosa, de una forma tradicional a lo largo de la historia de España, de Cataluña y de Mataró. La Iglesia había estado siempre, o casi siempre, me atrevería a decir, al menos la Iglesia oficial, al lado de las fuerzas conservadoras. Y claro, todos estos cambios pues sentaron mal a la jerarquía y a los mandatarios de la propia Iglesia, ¿no? Esto me parece importante. En estos dos primeros años también se acometió un tema que yo considero muy importante, que es el del voto de la mujer. Es decir, hasta aquellos momentos el sufragio era universal, pero masculino. Es decir, solamente podían votar los hombres. En cambio, aquí, con la nueva Constitución de la República, etcétera, etcétera, se abrió puertas a las mujeres, que no podían, de hecho, votar hasta las segundas elecciones que hubo dentro del periodo de la República. Todos estos cambios, insisto, no sentaron demasiado bien en según qué sectores de la sociedad, que me parecen de pura lógica, por decirlo de una forma, ¿no? En el año 33 empieza la segunda etapa de esta república. Y aquí ganaron las derechas. Es decir, si en el año 31 habían ganado las izquierdas, con la figura de Manuel Azaña, persona clave en este periodo, Manuel Azaña al frente, ahora, en esta segunda etapa que empieza el 33, con la figura de José María Gil Robles, hubo un frenazo generalizado
a todas las reformas que en el bienio anterior se habían procurado introducir. Y se frenaron muchas de estas cosas. Se convirtió otra vez España un poco en lo que había sido en el bienio anterior a la proclamación de la República. Y en el año 36, principios del 36, mes de febrero del 36, nuevas elecciones. Cuando hay elecciones anticipadas, malo, porque esto significa que hay un malestar general que no se resuelve con unas elecciones, entonces hay que avanzar las que hubieran tocado, como quien dice, al cabo de 4 años. Es una forma de demostrar que hubo, ya digo, un malestar evidente en la España de los años 30, por distintos motivos. Y en estas elecciones a las que estoy aludiendo, de febrero de 1936, ganaron las izquierdas coaligadas, alrededor de lo que se llamó el Frente Popular. Y el Frente Popular quiso restaurar reforma agraria, laicidad del Estado, en fin, el tema de Cataluña se volvió a plantear, aunque fuera incluso dentro del ámbito de la autonomía de Cataluña, y todo esto duró exactamente de febrero a julio, porque el mes de julio del año 36, el 18 de julio del 36, los militares, con Franco encabezando la lista, pero con otros militares conocidos como Mola, Godet, Sanjurjo, etcétera, pues hicieron un golpe de Estado. Un golpe de Estado para eliminar la Segunda República. Para unos no fue un golpe de Estado, fue un alzamiento popular nacional, digamos, en contra de unas autoridades que habían pervertido España. Para otros es un golpe de Estado que no merece otro calificativo que este, golpe de Estado, porque los militares se opusieron a los mandatarios elegidos democráticamente por la población. Y aquí está el quid de la cuestión. El 18 de julio empieza la Guerra Civil Española, una guerra civil que supuso la división clara, contundente, entre dos grandes partes de la población, los que querían reformas y querían cambios, y los que no querían ni reformas ni cambios, porque ya estaban bien, ya se encontraban con una situación adecuada. Este es el gran enfrentamiento de la guerra civil, pero también división dentro del ejército, porque hubo una parte del ejército que se puso del lado de los que se sublevaron el 18 de julio. El ejército que a partir de aquel momento nosotros, en los libros de historia, se denomina el ejército nacional, los nacionales, ¿no? Y en contra del ejército adicto a la república, los que querían mantener el régimen que fue elegido democráticamente, ya digo, en distintas elecciones, ¿no? Y aquí tenemos el germen de la guerra civil y entramos ya en ello, ¿no? Alguien ha dicho, primero, que si hubiese esto pasado en años que no hubiera habido penuria económica, tal vez la guerra civil y todos estos problemas no hubieran aparecido. Porque si todo el mundo vive bien, si todo el mundo tiene resueltos sus problemas, es muy difícil que nos enfrentemos violentamente por la calle. Me parece de pura lógica. Yo tampoco pienso que esto es exacto. Los enfrentamientos no son exclusivamente por cuestiones de riqueza y de pobreza. Hay muchas cosas más, me parece evidente, ¿no? Pero bueno, tiene su importancia esto. Hay quien dice también que la guerra la ganó Franco y los militares que se sublevaron porque Franco y los militares sublevados supieron dar una cohesión, una, digamos, integridad total a uno de los dos bandos. No hubo divisiones internas, porque claro, había una jerarquía muy, muy clara. Y se hacía lo que Franco mandaba, por decirlo de una forma, de una manera totalmente autoritaria. En cambio, en el bando, digamos, republicano, pues había desunión. Y cuando en un equipo, en un partido de fútbol, perdón el símil, que me parece que nos entendemos, no hay una unión dentro de un equipo, este equipo pierde, casi seguro.
porque la unión hace la fuerza. Y el bando republicano no tenía unidad. Básicamente porque unos decían, lo primero que hay que hacer es ganar la guerra a los que se han sublevado. Y otros decían, no, lo que debemos es ya montar la revolución. Hay que hacer unas reformas drásticas y profundas, porque así no podemos seguir. España no puede seguir de esta forma. Y con estos enfrentamientos y con esta situación estuvimos 3 años. 3 años que culminaron, como tú sabes perfectamente, con la victoria del general Franco, que el 1 de abril de 1939 pues, dio por finalizada la guerra ha terminado y aquí empieza otra etapa que comentaremos, por supuesto, el próximo mes, el franquismo, digamos, que más o menos todos conocemos ya por razones de proximidad, al menos los que ya tenemos una cierta edad. Y después de responder a las preguntas que tú quieras hacer, si te parece, lo que haría es detallar alguna cuestión relacionada con Mataró que me parece importante. No sé si tienes alguna consulta, Fermín, para hacer. Bueno, simplemente era eso, lo que usted está diciendo, de ver cómo se encontraba Mataró en esta situación a través de estas leyes y estos momentos que comenzaban el nuevo gobierno. Sí. Evidentemente, en Mataró esto, digamos, que tuvo una repercusión de primer orden, porque Mataró es una ciudad industrial, había industria, por lo tanto, obrerismo, y las luchas entre dueños y trabajadores, entre, digamos, propietarios y obreros, digámoslo también de otra forma, entre derecha e izquierda, pues era evidente. Y todos estos enfrentamientos habían llegado incluso a situaciones de violencia, hay que decirlo, ¿eh? Y esto aquí y en general, ¿no? Aquí en Mataró, el personaje clave de la República fue, porque fue el primer alcalde elegido en el año 31, fue Josep Abril i Argemí. Josep Abril i Argemí es un representante, digamos, del cambio republicano. Si nosotros subimos por la Riera, junto a la calle Bonaire, en Mataró, hay una silla, un monumento, una silla, tal como suena, con unos agujeros en el respaldo de la silla, porque Abril fue después ejecutado por el franquismo. Claro, el franquismo perseguía a todas las personas que estaban evidentemente en contra del franquismo, ¿no? Es importante subrayar esta personalidad porque él, cuando terminó, digamos, la guerra, no se marchó de Mataró. No quiso marcharse porque él decía, yo no he matado a nadie, yo no he hecho ningún acto de violencia, no he tenido ningún enfrentamiento, digamos, violento, fuerte, pues con nadie. Por lo tanto, yo no tengo por qué tener miedo a lo que me pueda pasar. Pero evidentemente las dictaduras y los sistemas dictatoriales, cuando tienen argumentos, digamos, mínimos, pues son duros y represivos. Y ya digo, y Abril fue ejecutado. Hoy día tiene una calle en Mataró, junto a los juzgados, el edificio de juzgados, pero tiene este monumento que está situado, ya digo, en el cruce entre la Riera, por un lado, y la calle Bonaire, por otro, ¿no? Y después quisiera también subrayar, aparte de esta figura, me parece importante, otras 2 figuras, que son para mí representativas también del enfrentamiento que hubo en la Guerra Civil. Por un lado, el sacerdote rector de la iglesia que estoy viendo en estos momentos detrás tuyo como, digamos, ambiente decorativo de Santa María. Josep Samsó y Elías. Josep Samsó era el rector que evidentemente sabía que había una persecución religiosa en tiempos de guerra, intentó salir de Mataró, él tampoco había matado a nadie, por supuesto, pero fue visto en la estación de Mataró para trasladarse a Barcelona, fue denunciado, fue detenido por estos grupos organizados que de alguna forma pretendían esto, lo que decía yo antes, montar la revolución y por lo tanto hay que actuar con rapidez y fuerza y de forma que todo el mundo quede escarmentado, con los que le detuvieron y al cabo de pocas semanas Josep Samsó fue
muerto, fue ejecutado, fue asesinado, lo que se quiere llamar, en el cementerio de Mataró. Me parece la figura más representativa, que no la única, porque muchas otras personas fueron también ejecutadas y muertas, a veces de forma incomprensible, porque aquí se juntaban razonamientos políticos con, incluso me atrevería a decir, venganzas personales. Tú me lo has hecho, yo te mato, tal como suena. Esto es muy duro decirlo y pensarlo, pero fue así, fue así. Santa María, por ejemplo, se convirtió en un mercado, porque claro, había esta persecución de lo que era la causa religiosa propiamente dicha, ¿no? Y la otra figura que yo veo muy representativa de los dos grandes bandos de la guerra civil es Joan Peiró i Belis. Joan Peiró era un anarquista, por tanto una persona de carácter revolucionario. Si por revolución entendemos cambios, y cambios radicales, porque la justicia debe ser importante y para todos. No puede haber ricos ni pobres, decía él, ¿no? Todos tenemos que tener una vida digna, etcétera, etcétera. Este es el gran objetivo, en definitiva, de la política y del movimiento izquierdista, ¿no? Joan Peiró, que siempre fue respetuoso con muchas personas, él no era partidario de la violencia, se le escapaban, me atrevería a decir, grupos que actuaban por su cuenta y se tomaban la justicia por su lado, ¿no? Él nunca defendió a estos grupos. Cuando supo, por ejemplo, que habían asesinado al doctor Josep Sansó, como decía antes, el sacerdote de Santa María, él se puso de malas maneras. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Esto, por aquí no van las cosas, tenemos que hacer otros tipos de cambios, matando a nadie, no se solucionan los problemas, ¿no? Joan Peiró, que fue el director gerente, digamos, del Fons del Vidre, su profesión llegó a ser ministro de Industria en la época, digamos, de la República, ¿no? Había sido. Pero después, con el franquismo, hay que decirlo, también fue perseguido, él emigró, sí que temía por su propia vida y por su propia familia, lo reclutaron en Francia y a través de las autoridades alemanas que habían ocupado Francia en aquellos momentos, en la época de Hitler, etcétera, etcétera, la figura de Peiró fue, digamos, de vuelta a España, fue sometido a un juicio y también ejecutado en Paterna, al lado mismo de Valencia. O sea que, ya digo, son dos personas que para mí son demostrativas de dos formas de pensar y que los dos merecen este homenaje, porque cada uno defendía sus ideales, y esto es muy bonito, y es muy necesario, y esto es la política. Lo que no puede pasar nunca, y aquí termino, es que las cosas vayan por el pedregal, que decimos vulgarmente, y se conviertan en una guerra civil que yo pienso que nunca, nunca, nunca habría de haber comenzado, digamos, iniciado, porque las cosas se resuelven hablando y discutiendo, nunca, digamos, de una forma violenta, nunca matando. No sé si he resumido, espero que sí, lo que fue la Segunda República y la Guerra Civil, después de tu introducción también y de los comentarios que más o menos hemos hecho. Sí, señor Ramón, veo que por lo que usted me ha dicho, aquí fueron los ideales o la muerte. Sí, sí, sí. Este es el mal de la cuestión, ¿no? Porque, o sea, convertir, ya digo, los enfrentamientos y las diferencias ideológicas que deben existir, porque no todos somos iguales, no todo el mundo piensa igual. Sería muy aburrido que todos pensáramos iguales, como si hubiéramos sido hechos a molde. No, no, no. La libertad es algo fundamental. Pero en el marco de las libertades, me parece que estamos todos de acuerdo que lo que hay que procurar es una vida digna, correcta, válida, justa para toda la población. Y este es el gran, digamos, hándicap constante de la política, buscar el bienestar de los ciudadanos y que cada uno pues tenga reconocidos unos derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Unos lo ven de una forma y otros lo ven de otra forma. Y esta es la cuestión. Lo que me parece, insisto, no solamente válido, sino sano, correcto, porque pueden ser distintos los puntos de vista. Si lo comparamos con la actualidad, pues vienen unas elecciones
Y fíjate que, por ejemplo, tanto, bueno, en las últimas habidas, por ejemplo, quedó muy claro, pues que hay dos bloques claramente, digamos, definidos, ¿no? De izquierdas y de derechas, lo que se quiera llamar. Pero esta es la realidad del país. ¿Cómo se resuelve esto? Para mí, eh, hablando, discutiendo, incluso de una forma, yo diría, vehemente, pero sin llegar nunca a las manos, a la sangre, a la violencia. A las armas, pues ya llegar a eso de las armas y luego lo importante es como usted acaba de explicar, los acuerdos, los pactos, el que, no sé, haya un diálogo y unos acuerdos. Y eso no existía. Por Allí supuesto. existía lo que decían las armas en esos momentos. Amigo Ramón, te doy las gracias por la atención que tienes con nosotros eh, y, y conmigo sobre todo. Y nuestros seguidores, hay muchos que me hacen llegar noticias de que están viendo el programa y que es muy interesante. O sea que nuestros seguidores eh, son aquellos que hacen en conjunto con usted este programa de historia, de esta tarde entre amigos. Pues yo estoy muy contento con la atención que usted nos presta y lo que nos viene contando. Así que le doy las gracias por todo lo que hace por nosotros. Pues yo siempre dispuesto a colaborar, lo sabes, y si mis opiniones, que procuro que sean muy entendedoras, muy sencillas, muy, ¿no? Sin complicaciones, porque claro, cada uno de los temas que hemos insinuado hoy darían para 2 horas de charla, porque hay que profundizar y esto es imposible, ¿no? Pero bueno, si más o menos las pinceladas que estamos dando sirven para comprender una época, para comprender la realidad, los enfrentamientos, etcétera, etcétera, que hayan habido, pues yo ya me doy por satisfecho, ¿eh? Y por lo tanto, ya digo, dispuesto a colaborar y que así sea. Vaya. Pues así es, nos dicen nuestros telespectadores que, bueno, no todos, algunos que me escriben, que lo sienten escueto, pero muy bien definido todo. Pues está detallado Bueno, pues todo lo que en realidad más o menos fue en esos momentos. Así que muchas gracias, amigo Ramón. Y a vosotros, vale. amigos y seguidores, gracias por estar ahí. Hasta el próximo programa. Adiós.